Un hermoso y ya lindo jueves. Y bueno, hoy el tema es el Evangelio según Jesús. Pero sabiendo que es Marcos quien está anunciándonos y describiendo la vida de Jesús. ¿Cómo es de que Marcos describe este Evangelio? ¿De quién? De Jesús. Entonces, hoy estaremos viendo todo lo que aún el Antiguo Testamento ya decía de la vida que iba a pasar el Señor Jesús y cómo el Evangelio iba a llegar en ese tiempo del cual Marcos nos está hablando. Y hoy, para presentar otra vez este hermoso estudio, una vez más tenemos aquí a nuestro amigo y compañero, a un colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido y gracias. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y por esa cálida bienvenida, pastor. Es un privilegio que estamos a punto de, ya por terminar la lección de esta semana. Casi. Y hemos estado viendo todos los acontecimientos maravillosos y hoy vamos a ver el Evangelio según Jesús. Así es. Pastor, pero ¿qué le parece? ¿Vamos a orar? Claro que sí. Vamos a orar. Les hacemos esa cordial invitación. También acompáñanos a tener esta oración. Oremos. Porque el tiempo se va. Amante y amoroso Maestro, gracias por tus lindas enseñanzas. Gracias, Señor, por haber dejado tu Espíritu para dirigir a aquellos que iban a escribir estas hermosas historias que tenemos a través de la Biblia. Gracias, Padre, porque es así como muchos de nosotros, Padre, hemos ido conociéndote. El saber las debilidades o flaquezas de aquellos profetas, de aquellos escritores, de aquellos apóstoles, Señor. Y ver esta historia, que aunque hombres, Padre, que no caminaron contigo, oh Señor, también los escogiste para que escribieran estas historias hermosas en el cual el cumplimiento de tu palabra desde los profetas antiguos, oh Padre, se cumplió con la venida tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que a través de este estudio, tú, Señor, nos llenes de tu Espíritu y de tu conocimiento. Sí, Señor. Lo pedimos, Señor, y lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. El tiempo. Interesante, pastor. Interesante la lección de hoy del Evangelio de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el Evangelio. ¿Por qué la lección de hoy se llama el Evangelio de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús, hablando él exactamente en estos versículos 14 y 15. Pero interesante, pastor, que Marcos resume aquí el mensaje simple y directo de Jesús. Lo resume así, con palabras sencillitas. Sus tres partes son ilustradas en el siguiente cuadro. Por ejemplo, categoría: profecía cronológica del tiempo, promesa de pacto. Contenido: del tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentirse y creer el Evangelio. La profecía cronológica o tiempo a la que Jesús se refería es la de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. Esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzando su ministerio. Hechos capítulo 10, 38. La asombrosa profecía de las 70 semanas es ilustrada aquí.
Pero vemos más abajo, pastor, que dice Números capítulo 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Dice que esta profecía un día representa un año, Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. La profecía comienza en el año 457 antes de Cristo, con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. Esdras capítulo 7. 79 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después. La terminación de la última de las 70 semanas ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Entonces la profecía de Daniel capítulo 7, capítulo 9, pastor, versículo 24 y 25, ¿cuándo se cumplió con la crucifixión de Cristo Jesús? Bueno, ahí a ver si lo podemos ver, qué es lo que el ángel le dice a Daniel, el capítulo 9 de Daniel, versículos 24 y 25. Vemos cómo el ángel le describe esta profecía a Daniel para que la entendiera o la comprendiera. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿Lo tenemos? Mientras lo busca, pasamos a la lectura aquí. Aquí está. Ok. Bueno, ya lo está. pusieron. No. Capítulo 24. 24. Y 25. Y Daniel. Daniel 9, 24 y 25. Ahí está. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En pocas palabras, a Daniel se le está diciendo el tiempo en el cual se iba a dar el cumplimiento de la venida o aún de la terminación del mensaje o del evangelio de Cristo a esta tierra. ¿Por qué? Porque el ángel le dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado en la muerte de Cristo y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es lo que dice el versículo 24. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 25. En el versículo 25 le dice el ángel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar e edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está la orden de Artajerjes, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, es una profecía de cumplimiento que iba a llevar nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una gráfica que no es la que está aquí en la lección, pero es un poco más explicable o que más extendida para entender lo que se le está diciendo a Daniel, ¿verdad? Y vemos ahí arriba que dice que esas 70 semanas iban a ser cortadas. ¿De qué? De los 2300 años, en el cual el periodo comenzaría en ese mismo instante. Y se da ahí un número de textos bíblicos para comprender y entender ese mensaje. Pero vemos que aún desde el decreto de ir y construir a Jerusalén, había 7 semanas que iban a alcanzar, ¿verdad? Como lo marca el diagrama, desde 1844, o más bien que alcanzaría hasta el apedreamiento de Esteban.
Por eso es que vemos ahí 7 semanas, que la semana trae 7 días y que cada día profético era un año. Entonces, si vemos 7 por 7, serían 49 años que iba a durar. Pero iba a haber 62 semanas, o sea, una semana también, que esa semana se iba a dividir en 2 partes, que es la mitad de una semana hasta el momento del bautismo de Cristo, hasta la muerte de Cristo. Y media semana más tarde, o sea, 3 años y medio, iba a venir el apedramiento de Esteban, en el cual pasa el evangelio a los gentiles. Así es como vemos nosotros que después del apedramiento de Esteban, entonces íbamos a llegar hasta el año de 1844 para el cumplimiento y el cierre de la profecía de los 2300 tardes y mañana, donde ahora sabemos que Cristo está en el santuario, en el lugar santo, y el cual ahora allí se está llevando la limpieza, de verdad, de cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo y estamos encomendando nuestras faltas al Señor, y Cristo a través de su sangre las está purificando. Entonces, este medio es en el cual la lección nos está hablando sobre ese mensaje del Señor, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que podemos ver entonces, ahora sí, las notas que nos dice Elena G. de White sobre este evangelio del Señor. Y vemos entonces en esta primera nota de ella, en este comentario bíblico, tomo 2, en la página 998, dice: el Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Sí, porque somos débiles, pero debe de haber una disposición del cristiano, o un esfuerzo en el cual tengamos que hacer para dar a conocer este verdadero evangelio, esta verdad, único evangelio en sí, porque así lo dice Juan en el libro de Apocalipsis. Por eso ella dice, es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad, pues ¿en qué otra forma podríamos hacer frente a sus estatutos oponentes? O sea, si no tenemos la verdad de la palabra de Dios, como aún Cristo vino a mostrarla y enseñar el amor del Señor. Por eso yo siempre he creído y pienso de que no es nomás leer la Biblia, sino poder grabarla y hacer lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, vivir lo que la palabra del Señor nos dice. Ella dice, debe estudiarse la Biblia no solo por las 2 doctrinas que enseña, sino por sus lecciones prácticas. Nunca debería ser sorprendidos, nunca deberíais estar sin vuestra armadura puesta. Y esta enseñanza es la que hoy debemos mostrar en vida y ejemplo. Dice nuevamente, estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamamiento del deber. Para todo hay que estar listos, porque se nos puede hacer un llamado quizás para ir hasta testificar de nuestra vida, aún donde se habrá que tener decisiones o tomar decisiones de que qué tan fieles somos a lo que predicamos. Ella dice, aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad. Sed versados en las profecías. Familiarizaos con las lecciones de Cristo. No confíen en argumentos
bien preparados, porque vaya, que si hay personas que tienen argumentos y los preparan tan bien que hacen creer a las personas que esa es la verdad, cuando en realidad dejemos que sea Dios quien les hable con la verdad. Un argumento solo no es suficiente. Debéis buscar a Dios puestos de rodillas. Debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su espíritu. O sea, hay que en realidad buscar siempre llevando en sí el espíritu del Señor, donde pueda haber armonía, paz y amor. Miremos esta última que nos dice lo siguiente, y del mismo comentario: el Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Parece que es la misma, ¿no? La que leía al primero. A ver si tenemos en sí, donde dice el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos humanos. Y nos dice, y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Oh, pues sí, es la tercera, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a meditar y a ver en realidad la obra que hoy se nos ha encomendado, y ver más que nada que la historia que nos marca de Marcos, y en la cual Marcos cuenta de lo que su Señor vivió y cumplió, aún como ese mensajero celestial, y que fue enviado ya por las dos divinidades, que es el Padre y el Espíritu Santo, y que Él como Hijo, siendo hombre, pues vino acá a cumplir las profecías dadas por el Antiguo Testamento, y aún hoy en día el Nuevo Testamento nos está hablando todavía en realidad quién es Cristo, qué función vino a hacer a esta tierra y cuál fue su propósito para la humanidad. Así es de que esperamos en el Señor que tú puedas entender en realidad esa obra que Cristo ha hecho para tu salvación, esa obra que Él ha realizado para que ningún ser humano se pierda, y que si nos llegamos a perder es porque nosotros así lo hemos querido, porque ya Cristo pagó tu falta, pagó tu pecado, pero ahora eres tú quien debes de alejarte de ese pecado y venir en sí a los brazos del Señor para que Él cargue con aquellas culpas, aunque sientas, déjaselas al Señor. Que Dios te guarde y el Señor te bendiga.